先生、今日はスペインのペドロさんがセミナーを開催するにあたって、宗家である先生の方から一言ご挨拶をいただきたいというご連絡がありましたので、お願いいたします。たくさんの人も集まっていると思うんですよね。まあ、なんて言ってもですね、激しく稽古することもいいことですけども、何よりもですね、怪我をしないように稽古するということを第一に念頭に置いてですね、皆さんで稽古を楽しんで、楽しみながら技を向上させていただきたいと思います。頑張ってください。以上です。ありがとうございます。Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Congreso Internacional Bujinkan Gokai Shitei. Decir simplemente gracias sería muy poco para poder mostrar mi emoción y agradecimiento al venerable Dr. Masaki Hatsumi, Bujinkan Soke. Desde el discernimiento y el deseo de reunirnos nació el Congreso Internacional Bujinkan Gokai Shitei. En sus inicios, con la idea de que fuera un evento de carácter presencial para poder disfrutar de la compañía de entrenamiento sin fronteras. La adaptación es esencial y llevado por la situación que acaece en estos tiempos, este evento lo magnificamos porque cada participante, cada profesor ponente, se multiplica por 1000 de forma telemática. Gokai Shitei conlleva de manera implícita la unión de nuestras almas y la lealtad a las enseñanzas del Dr. Masaki Hatsumi hasta el más allá. Maestros y discípulos de 5 universos, los 5 mundos, el visible, el no visible, el paralelo, el de los sentidos y el de todos los tiempos. Mi gratitud infinita a mi maestro, Hasumi Sensei, y a quienes de forma amorosa y cariñosa se han tomado el tiempo y han tenido el detalle de enviarnos un mensaje de bienvenida e inauguración. Al ser honorable señor cónsul del Japón en las Palmas de Gran Canaria, el señor Yoshihiro Miwa, al excelentísimo alcalde de la ciudad de Telde, el señor Héctor Suárez, al señor Bruno Gómez Asiegos y Borbón, miembro honorífico de la Bujinkan, a doña Sonsoles Artigas, ex Miss España y gran comunicadora, a doña Conchi Vera, cantante, artista y activista cultural, y al señor Florentino López, director del diario y periódico digital Onda Boche. Finalizar dando las gracias a todos y cada uno de los ponentes, 28 en total, y que representan a 11 países. Gracias por este compromiso y llevar este camino hacia lo súper extraordinario y recordarles que la belleza de este encuentro se crea a partir de la delicadeza y de la fuerza. Que tengan un muy feliz congreso virtual telemático Gokai Shitei. Muy buenos días. Ante todo quisiera felicitar al señor Pedro Freitas por esta celebración del Congreso Internacional Bujinkan Gokai Shitei. A pesar de las dificultades en este tiempo de pandemia, las artes marciales nacieron como instrumentos de combate durante las épocas de guerra en Japón y luego tomaron el camino hacia la superación personal. El mejor maestro de espada en la historia de Japón, Musashi Miyamoto, quien tuvo 60 combates en su vida sin perder ninguno, escribió un libro sobre las esencias de combate, basadas en la filosofía de la vida. En su libro, dice Musashi, doy respeto a Dios, pero nunca busco la ayuda de Él. Obviamente, en un combate, si uno piensa en recibir la ayuda de Dios, se desconcentra y pierde. Pero más que eso, en esas palabras se percibe una fuerte determinación de autosuficiencia y seguridad en sí mismo. Espero que este congreso sea fructífero tanto para mejorar sus técnicas
como para crecer la fortaleza interna de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Quiero aprovechar este vídeo para saludarlos a todos y todas ustedes, pero también para celebrar la realización del primer Congreso Internacional de Bujinkan Gokai Shitei, organizado por Pedro Fleitas y todo su equipo. Para mí es un honor poder participar en esta inauguración y sobre todo ver cómo en esta situación adversa en la que todo el mundo está viviendo una situación de incertidumbre por la COVID, ustedes siguen trabajando en formación, trabajando en perfeccionamiento, trabajando en cada uno de los aspectos que les permite crecer personalmente. Para mí eso es un gran honor y sobre todo un lujo poder estar en esta inauguración. Así que bendiciones para todos y que vivan unas jornadas excepcionales. Buenas tardes. En primer lugar quería agradecer a Pedro Fleitas la oportunidad que me da de dirigiros estas breves palabras. También me gustaría tener un recuerdo especial para el gran maestro Hatsumi Sensei, al cual admiro y respeto. Espero que este primer congreso de Bujinkan online sea todo un éxito. Creo que es, desde luego, después del durísimo año que llevamos, creo que sienta un muy buen precedente que eventos como este a nivel internacional tengan lugar. Gracias sobre todo a la oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías y espero que aprovechéis todos esta buena oportunidad que tenemos a través de las redes sociales o de internet para compartir las enseñanzas de los distintos maestros que van a llevar a cabo este simposio. Por mi parte, animaros a que estéis todos siguiendo las normas como hemos estado haciendo hasta ahora, cada uno desde su casa, y aunque en una especialidad como la nuestra se hace un poco más difícil por obvio problema de no poder tener contacto, aún así creo que se puede avanzar mucho y se puede enseñar mucho a través de este sistema. Enhorabuena Pedro y enhorabuena a todos por la idea y por la iniciativa. Os mando a todos un muy fuerte abrazo, espero que salga todo perfecto y aquí me tenéis siempre que queráis para lo que yo en mi mano pueda hacer por la Bujinkan. Un abrazo muy fuerte. Hola, buenos días. Como muchos de ustedes ya saben, soy Conchi Vera, cantante, codirectora de la Guía Histórico-Cultural de Telde y sobre todo me defino activista cultural. Y como activista cultural, aparte de la inmensa amistad profunda y sincera que me une al maestro Pedro Fleitas, quiero invitarle, animarle a este congreso, que ha sido elaborado con mucho sacrificio, porque evidentemente, como ya todas y todos saben, estaba programado para hacerlo presencial, pero visto lo sucedido con esta pandemia, pues se les ha ocurrido esta brillante idea de hacerla de forma telemática. Como saben, habrán 20 ponentes de 18 países. Yo creo que todo este esfuerzo debe valer la pena, principalmente porque debemos estar siempre formados e informados, porque vivimos en una sociedad que día tras día avanza de una forma brutal y si no nos reciclamos, si no estamos al día en información, en conocimiento, nuestra mente es como una esponja que debe ser constantemente humedecida, y en este caso humedecida con sabiduría, con conocimiento, y de la mano del profesor, como digo, Pedro Fleitas y todo el equipo, y este elenco maravilloso de 20 ponentes, es una oportunidad que no deben dejar pasar así libremente. Por mi parte, augurarles un congreso maravilloso, que salgan con la sensación de haber adquirido conocimiento, que eso es lo importante, y que se hayan sentido, evidentemente, como siempre, Pedro Fleitas con su equipo hacen sentir a todo su alumnado y a todas las personas que asisten a sus congresos. Por mi parte, como canaria, darle las gracias a Pedro Fleitas por estar siempre luchando en su tierra, en pos del engrandecimiento de su tierra, y que su sabiduría, que es inmensa, la pone siempre al servicio de todas y todos. Suerte
y a seguir luchando. ¡Mua! Un beso muy fuerte. Hola, soy Florentino López, director de Onda Guanche. Quiero darle la enhorabuena al maestro internacional Pedro Fleitas por esta iniciativa que sin duda alguna en los tiempos que corren de pandemia, de COVID-19, donde muchos países todavía están sufriéndola en primera persona con confinamientos al 100%, no tienen otra manera de poder desarrollar actividades como esta, un Congreso Internacional de Bujinkan. Enhorabuena a todos, saludos. Hola a todos, sean bienvenidos a este primer Congreso Internacional Virtual del Bujinkan Gokái Shitei, organizado por nuestro querido amigo Pedro Fleitas González. Un saludo desde Telde para el resto del mundo, un congreso único con 28 ponentes de 11 países diferentes, toda una experiencia virtual para aprender y para disfrutar. She